Extraordinario. Revelé un sorprendente hallazgo oculto en mi coche que cambió todo en 24 horas. Luis, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, nunca imaginó que la rutina de limpiar su viejo coche lo llevaría a descubrir una parte oscura y olvidada de su historia familiar. Mientras frotaba con desganada dedicación la carrocería abollada, sus dedos recorrieron una hendidura que no había notado antes. Con un poco de esfuerzo, logró abrir un compartimento inferior. Allí, en medio de polvo y telarañas, encontró una carta amarillenta y una fotografía que lo paralizaron. Su abuelo, un agricultor cuya vida fue arruinada por un sistema corrupto. El corazón de Luis latía con fuerza, pero no solo de emoción. Una oleada de ansiedad le invadió. ¿Qué significaría esto para él? Durante años, el silencioso sacrificio de su madre, doña Carmen, había sido el pilar de su vida. Ella había trabajado incansablemente, haciendo malabares con sus dos trabajos para que él pudiera estudiar y alcanzar un futuro que parecía cada vez más desvanecido. Sin embargo, el hallazgo en su coche era un recordatorio irrefutable de que había otros caminos, otros conflictos no resueltos pesando sobre el legado familiar. La imagen de su abuelo, con una mirada de orgullo y tristeza, lo instó a enfrentarse a su propio desastre profesional, a la falta de oportunidades en su pequeño empleo agrícola, donde los favoritismos crecían como maleza. A medida que revisaba la carta, se le agolpaban dudas y temores. La injusticia había marcado a su familia, y ahora él estaba aquí. Para equilibrar esas cuentas o hundirse en la misma mediocridad que había observado durante años. Su mente, un torbellino de emociones, cuestionaba su propia valía, su esfuerzo. Sentía que cada paso en su vida había sido en vano, atrapado en un ciclo donde otros, menos dignos, parecían alcanzar el éxito a través de conexiones, no a través del talento. Luis respiraba entrecortadamente, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. La fotografía lo instigaba a buscar respuestas, pero esa búsqueda solo prometía desenterrar un legado doloroso. Se preguntaba si era suficientemente fuerte para enfrentar lo que se avecinaba. La voz crítica de su interior le decía que estaba soñando, que debía aceptar su realidad y dejar de buscar lo que nunca lograría. ¿Quién te crees?, resonaba en su mente. Pero justo cuando esa voz tomaba el control, lo recordaba a ella, a doña Carmen. Su madre no solo cargaba con el peso de sus sacrificios, sino también con la esencia de una lucha que se había transmitido a través de generaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión en el pecho de Luis aumentaba, al avanzar en la lectura de la carta. El dolor y la rabia brotaron de su alma. La resignación de su abuelo se convertía en un espejo de su propia situación. ¿Se convertiría en un rebelde en busca de justicia? ¿O se dejaría arrastrar por la desesperanza de un mundo que lo había marcado para fracasar? Justo cuando su determinación empezaba a afianzarse, un dilema insoslayable se presentaba ante él. ¿Buscaría venganza por el dolor y la injusticia, alimentando más rencor? ¿O intentaría restaurar el honor familiar pese al riesgo? La angustia se instalaba con fuerza, y un eco de angustia resonaba en su interior, dejando a Luis en un cruce sombrío, con el futuro de su familia y su propia alma en juego. La noche se extendía sombría sobre el pequeño apartamento de Luis, mientras sus pensamientos giraban frenéticamente alrededor de los recuerdos que había desenterrado. La carta en sus manos representaba más que palabras. Era un peso histórico que podía transformar no solo su percepción personal, sino toda su trayectoria profesional. Se había formado para ser ingeniero agrónomo, pero ahora se preguntaba si ese era el camino que realmente quería seguir, o si había un propósito más grande esperando ser descubierto. El eco de la voz de su madre resonaba en su cabeza. Todo esfuerzo da sus frutos. Pero, ¿y si aquel esfuerzo no era suficiente? Luis dejó la carta sobre la mesa, alejándose de su contenido, como si pudiera borrar la revelación con un simple gesto. La angustia lo llevó a salir a la terraza, donde el aire fresco le ofreció un breve respiro.
Estrellas brillantes en el cielo estaban rodeadas por la profundidad del universo. ¿Cuántas oportunidades se pierden en la inmensidad de esto?, se preguntó. Decidió que no podía ser vencido por el desánimo. En su mente, la imagen de su abuelo, con su sombrero de paja y su mirada decidida, se había convertido en su motivación. Los años de trabajo arduo de su madre no podían ser en vano. Entonces, Luis tomó la decisión de transformar su dolor en acción. En lugar de explorar caminos de venganza o rencor, buscaría justicia de otra manera, enfrentándose a la burocracia que había asfixiado los sueños de su abuelo y de su propia vida. Esa noche, se sentó frente a su computadora, inundado por un torrente de ideas. Investigó sobre las injusticias en el sector agrícola, descubriendo sistemas corruptos, arbitrariedades en los subsidios y una red de favores que mantenía a los ineficaces en el poder. Su rabia se convertía lentamente en determinación. Mientras escribía, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Luis, ideas claras comenzaban a tomar forma. Crear un blog donde hablara de las dificultades del sector y las injusticias que enfrentan los pequeños agricultores, como su abuelo. Tal vez, pensaba, su voz podría atraer a otros, construir una red de apoyo. Comenzaba a ver la posibilidad de convertirse en un defensor de su legado y a la vez darse una oportunidad en un escenario mucho más grande que el que había imaginado. Sin embargo, a medida que sus ideales se afianzaban, también una sombra arremetía con fuerza. ¿Quién se atrevería a escucharlo? La preocupación por el rechazo y las críticas latía tras cada palabra que tecleaba. Luis sabía que este camino no sería sencillo, enfrentaría los mismos muros que su abuelo. Pero al mirar la foto de su abuelo nuevamente, entendió que esos muros estaban hechos para ser derribados. La noche avanzaba y con cada párrafo, Luis sentía los latidos de su corazón elevarse. Había comenzado a formar su voz. Sin embargo, una verdad brutal se instalaba en su mente. Este viaje no sería solo confrontar la corrupción del sistema, sino también lidiar con sus propios miedos y limitaciones. Así, el campo en el que había crecido, lleno de esperanza y de injusticias, podría convertirse en el escenario de su lucha personal. Mientras la computadora iluminaba su rostro, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación para un foro sobre el futuro de la agricultura en su país, con un espacio especial para relatos de historias personales. Su corazón se detuvo un segundo. Sería una oportunidad para contar su historia. ¿Está preparado para dar este paso?, se preguntó con voz temblorosa. La decisión de participar lo llenaba de incertidumbre, pero también de una nueva determinación. Había llegado el momento de enfrentar no solo los fantasmas familiares, sino también su propio destino. Luis respiró profundamente. La acción estaba frente a él, y con cada latido de su corazón, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué pasaría si realmente se atreve a hablar? Luis despertó con la determinación a flor de piel. La invitación al foro se había convertido en la única trama en su mente, un hilo conductor de emociones intensas que le empujaban hacia adelante. Sabía que esta era su oportunidad, no solo para contar su historia, sino para reclamar un espacio en el mundo de la agricultura, un terreno donde las injusticias brotaban como malas hierbas. Sentía que tenía una responsabilidad no solamente con su abuelo, sino con todos aquellos que, como él, habían sido silenciados. Sentado en la cocina, escribió un borrador de lo que podría ser su intervención. Palabra por palabra, se forjaba un discurso que ahondaba en las vivencias de su abuelo en el campo, las luchas que había enfrentado y la fortaleza que había llevado al trabajo diario. Mientras lo hacía, una nueva luz se encendía en su interior. Su vida hasta ese momento parecía como una habitación oscura, y cada palabra que escribía iluminaba un rincón olvidado. Ya no era solo el nieto de un agricultor, era un portavoz de sueños no cumplidos. Sin embargo, el temor volvió a vislumbrarse. Y si no les importaba, reflexionó en voz baja.
La duda emergía en su interior como un eco implacable. Más de una vez había escuchado historias de quienes intentaron desafiar al sistema y fueron silenciados. En cada letra, podía sentir el peso de la posibilidad de cometer un error público, de exponer sus vulnerabilidades frente a un auditorio crítico. La mente empezaba a divagar hacia el regreso a la seguridad del silencio. Decidido a no dejar que el miedo dominara su pensamiento, Luis se forzó a confrontar sus inseguridades. Tomó un cuaderno y escribió «Hacer es un acto de valentía», en letras grandes, como un mantra que podía guiarle en su travesía. La simple frase le ayudaba a encontrar sentido a la lucha que había decidido emprender. También se prometió a sí mismo que, incluso si su voz tropezaba al hablar, ello no desmerecería su intención. Luis decidió que debía prepararse para este momento. La oratoria no había sido su fuerte, y sería crucial que su entrega fuera clara y convincente. Buscó en línea recursos sobre técnicas de presentación y se inscribió en un taller de oratoria virtual. En las noches siguientes, frente a la misma computadora que había sido testigo de su despertar, practicó. Iba más allá del contenido, se enfrentaba al reflejo en la pantalla, a su incomodidad de hablar en voz alta, a su nerviosismo que se hacía palpable. Las horas se convertían en sus mejores aliadas, cada práctica, un paso hacia la autoconfianza. Al día del foro, un torbellino de ansiedad se apoderó de él mientras se miraba en el espejo. La imagen que devolvía la superficie cristalina era la de un hombre decidido, aunque temeroso. Sería su primera vez hablando en público, y el escenario lo intimidaba. En su inquietud, descubrió que la autenticidad podía ser su mayor fortaleza. «No soy un experto, soy un hijo y un nieto de agricultor», se dijo a sí mismo, y las historias son más poderosas que los títulos. Cuando llegó el momento de hablar, el auditorio se convirtió en un campo de batalla, donde sus miedos tendrían que enfrentar sus verdades. Alzó la voz, y al articular sus pensamientos, nació una nueva certeza en él. Sentía que no solo se expresaba, sino que se estaba creando. Lo que había pensado como un monólogo se convertía en una declaración colectiva. Sin embargo, en medio de su exposición, lo inesperado ocurrió. Mientras compartía su historia, notó a alguien en la audiencia moviendo la cabeza en señal de afirmación. Ese gesto le inyectó energía, pero a la vez un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién era? Al terminar su intervención, se encontró con un rostro familiar entre la multitud que lo miraba intensamente. La sensación de haber comenzado a forjar su destino se entremezcló con la inquietud al darse cuenta de que su viaje apenas había comenzado, y ese rostro traía consigo un secreto que podría cambiar la dirección de su historia. ¿Quién lo había reconocido y qué revelaciones traería consigo? Luis abandonó el auditorio con el eco de sus propias palabras resonando en sus oídos, pero su mente estaba enfocada en el rostro conocido que había divisado. ¿Quién era realmente esa figura en la multitud? A medida que se alejaba del escenario, su corazón palpitaba con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Todas las horas de preparación, de práctica individual, parecían cobrar vida en aquel instante crucial. Y aunque su intervención había dejado una huella, la incertidumbre lo asfixiaba. Se detuvo en una esquina del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Ese encuentro fortuito había encendido una chispa insidiosa. Mientras su mente trabajaba a 1000 por hora, la imagen del rostro conocido flotaba en su mente. La tensión se transformó en curiosidad. «Debo encontrarlo, debo saber quién es», se dijo a sí mismo. La noche cayó, y Luis volvió a casa sumido en sus pensamientos. La claridad que había sentido al hablar, el viaje hacia la autenticidad, comenzó a evaporarse, reemplazada por la duda. Vació su bolso y repitió el mantra que había escrito: «Hacer es un acto de valentía». Sin embargo, el eco de las palabras se perdía en el pesar de su mente. Estaba confundido, pero algo en el fondo de su ser lo instaba a buscar respuestas. Era como si aquel gesto de afirmación en el auditorio hubiera despertado un anhelo de conexión, algo más allá de su historia personal. Decidido a descubrir la identidad de su observador, comenzó a investigar. Navegó por redes sociales, buscando entre los rostros familiarmente desconocidos. En su búsqueda, se topó con un grupo que compartía historias sobre la agricultura y los derechos de los agricultores.
Su espíritu se elevó cuando encontró publicaciones sobre su abuelo, héroe anónimo de la tierra. Uno de los comentarios llamó su atención. Yo conocí a don Manuel, y su historia merece ser contada. La emoción lo sacudió. Esa era la referencia que esperaba. ¿Podría ese desconocido tener información que lo llevara a entender esa conexión vital? Revisó nuevamente la publicación, buscando el nombre del autor. Al descubrir que se trataba de un joven similar a él, que había sido afectado por la misma injusticia en el pasado, una combinación de esperanza y temor se apoderó de Luis. Tal vez había llegado el momento de acercarse a este desconocido y compartir sus experiencias. La idea le daba fuerzas, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Y si no estaba preparado para lo que pudiera descubrir? Entre esas dudas, en su interior, comenzó a fraguarse un plan. Primero debo contactarlo, resolvió. Pero el acto de escribir le resultó diferente a hablar en público. No había una audiencia que lo alentara, y el miedo a ser ignorado se asomaba nuevamente. Sin embargo, cada palabra que le escribía se sentía como un avance en su travesía. «Soy Luis, el nieto de don Manuel», comenzó. Mientras redactaba su mensaje, la narrativa de su vida empezaba a tomar forma de nuevo, un hilo que lo unía a su abuelo y a aquellos que habían compartido su camino. La proyección de su reconocimiento se transformaba en una oportunidad de extensiones inesperadas, y allí, en la tela del universo virtual, los destinos comenzaban a enlazarse, tejiendo una red de posibilidades. Antes de enviar el mensaje, una cláusula aspirante emergió en su mente, instándole a invitar a esa persona a una conversación cara a cara. El contacto humano es inigualable, reflexionó. Era momento de abrir puertas, de soplar vida en sus aspiraciones. Con el clic del botón, lanzó su mensaje al universo, sin saber que esa decisión iba a desencadenar acontecimientos que pondrían a prueba su nuevo camino personal. Mientras cerraba la computadora, su teléfono vibró. Un mensaje, inédito y urgente, iluminó la pantalla. La intromisión del destino se coló en su tiempo. Pero, ¿qué revelaciones podría ser capaz de traer con él? ¿Está realmente Luis listo para enfrentar lo que estaba por venir? La intriga se arremolinaba en su pecho, sumiéndolo nuevamente en la ansiedad de lo desconocido. Luis sintió cómo la adrenalina se aferraba a su pecho mientras abría el mensaje. La pantalla brillaba en la penumbra de su habitación y el contenido lo dejó aturdido. Era una invitación a un encuentro. «Me encantaría hablar contigo sobre don Manuel. Conozco historias que pueden interesarte. ¿Te parece bien si nos vemos mañana?» El autor del mensaje se presentaba como Emiliano, un nombre que resonaba como un canto de sirena en el universo antes nebuloso de Luis. La idea de una reunión inminente lo llenó de entusiasmo, pero también de temor. La conexión iba más allá de la sorpresa. Era una oportunidad de bucear en el pasado de su abuelo, en sus logros, y quizás en sus fracasos. Pero el eco de la autoexigencia reverberaba en su mente. ¿Estoy preparado para esto? Cerrar los ojos y lanzarse al desconocido era un acto de valentía que jamás había considerado. La noche transcurrió entre insomnios. Luis repasó las posibles preguntas, las historias que contaría y las que esperaba escuchar. Cada giro en su mente era un naufragio en inseguridades que luchaba por superar. Sin embargo, ese encuentro se tornaba en algo más que una simple charla sobre el pasado. Era la posibilidad de abrir nuevas dimensiones de sí mismo, de resolver un enigma que había sentido latir en su pecho desde la muerte de su abuelo. A la mañana siguiente, el sol brillaba, aunque Luis no lo notó. Salió de casa, el corazón latiendo como un tambor, y una mezcla de esperanza y ansiedad en su interior. La elección del lugar fue crucial. Un café pequeño, discreto, casi escondido, donde podía sentir que el tiempo se detenía y las conversaciones fluyendo eran más significativas que en cualquier otro lugar. Al llegar, el aire fresco le brindó una bocanada de claridad. Emiliano ya estaba allí, con un cuaderno en la mesa, como si estuviera esperando a que la historia de don Manuel se reinventara. Luis respiró hondo, antes de acercarse, su mente dispuesta a escuchar y aprender. El primer contacto se sintió electrizante. Emiliano no solo compartió anécdotas sobre don Manuel, también vislumbró las injusticias, las luchas y la comunidad que rodeaba sus esfuerzos. Luis escuchaba con renuencia y fascinación. Sin embargo, a medida que las palabras fluían, una realidad incómoda se... «Tu abuelo no fue solo un agricultor», dijo Emiliano, su voz resonando con una profundidad inesperada. «Era un líder,
Un hombre que despertó pasiones y odios. Su legado es más complejo de lo que imaginas. Luis sintió que su corazón se detenía. Esa afirmación tocó fibras sensibles en su ser. Hasta ese momento, solo había visto a don Manuel como el abuelo amoroso que le contaba historias junto a la fogata. Nunca se había atrevido a pensar en la carga de su vida, las decisiones difíciles que tuvo que tomar. ¿Qué más sabes?, preguntó Luis, intentando no dejar entrever su creciente inquietud. Emiliano sonrió levemente, como si supiera que había encendido una llama. Había tensiones con otros agricultores, y no todos estaban de acuerdo con su enfoque. Esto llevó a situaciones tensas y trágicas. Si realmente quieres honrar su memoria, deberías conocer toda la verdad. Luis sintió que cada palabra perforaba un velo en su entendimiento. Esa conversación no solo abarcaba el legado de un hombre, sino también su propio viaje personal. Aceptar que las verdades eran más complicadas de lo que había imaginado, lo confrontaba profundamente. Cuando se despidieron, una sensación de ambivalencia lo acompañó. Había elegido descubrir la complejidad detrás de su abuelo, pero eso también significaba desmantelar la imagen idealizada que siempre había tenido de él. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. En su búsqueda de la verdad, se volvió cada vez más consciente de que debía enfrentarse a su propia historia, y cómo ésta se entrelazaba con la de su abuelo. Esa noche, mientras regresaba a casa, la intriga crecía en su pecho. Debía explorar más, debía descubrir cómo se tejían los hilos de su legado. Sin embargo, un llamado a la acción surgió en su mente. La herencia de su abuelo no solo requería que buscara respuestas, sino que le exigía asumirse a sí mismo, un reto aún más abrumador. Al llegar, vio que su teléfono tenía una notificación más, un nuevo mensaje de Emiliano. Con el pulso acelerado, decidió abrirlo. La expectativa afilaba su curiosidad y el escalofrío de lo inesperado era abrumador. ¿Te gustaría acompañarme a visitar a alguien que conocía bien a don Manuel? Creo que tienes derecho a saberlo todo, decía el mensaje. Aquello podía llevarlo a una nueva frontera de su viaje personal, pero también significaba a profundizar más en una verdad que podría ser demasiado dura. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaba listo para lo que venía? El día siguiente amaneció lejos de la claridad que Luis soñaba. A medida que se preparaba, el ritmo rápido de su corazón marcaba un compás de ansiedad. La imagen de su abuelo, empañada por las palabras de Emiliano, giraba en su mente como un rompecabezas sin resolver. La invitación a conocer a alguien clave en la vida de don Manuel le ofrecía un hilo dorado en un laberinto oscuro, pero temía que el descubrimiento solo aumentara su confusión. Salió a la calle. El cielo gris y cargado de nubes parecía reflejar su estado interno. Cada paso hacia la dirección del encuentro se convertía en un ejercicio de autoanálisis. ¿Por qué me someto a esto?, se preguntaba, mientras imaginaba que tal vez la revelación que buscaba podría hurgar en heridas que preferiría dejar cerradas. Al llegar al lugar acordado, un pequeño museo que albergaba recuerdos históricos de su pueblo, Luis se sintió sobrecogido por la atmósfera cargada de relatos pasados. Emiliano lo esperaba, visiblemente emocionado. «Hola, Luis, estoy seguro de que esto cambiará tu perspectiva sobre tu abuelo», dijo, casi con un brillo en los ojos. La primera parada fue una sala donde se exhibían fotos de don Manuel junto a líderes comunitarios de la época. Luis notó una expresión desafiante en el rostro de su abuelo en varias imágenes. No era el abuelo tranquilo y cariñoso que había conocido. Era un hombre de convicciones, dispuesto a luchar contra la corriente. Él tomó decisiones que no eran populares, explicó Emiliano. Tenía visión, pero eso también significó enfrentarse a muchos enemigos. Algunos incluso lo traicionaron. Las palabras resonaron en Luis, como si estuviera intentando asimilar un nuevo significado de la figura que había idealizado. Mientras Emiliano compartía historias de conflictos y alianzas que don Manuel había sostenido, Luis comenzó a hacer conexiones con su propia vida. Se enfrentó a dudas similares en su carrera profesional, eligiendo seguir un camino que lo alejaba de lo habitual. Tal vez, pensó, había heredado más que genes, también llevaba consigo una capacidad inherente para la confrontación. A medida que se adentraban en la historia, Luis se sintió cada vez más impulsado a explorar su propia identidad.
La comparación que comenzaba a hacer entre su vida y la de don Manuel fue como un espejo. Ambos luchaban batallas invisibles, ambos navegaban aguas turbias en busca de un propósito. Cuando Emiliano lo llevó a una sección donde se hablaba de las adversidades que enfrentó su abuelo, Luis sintió un escalofrío. La muerte de algunos de sus compañeros en protestas, a raíz de sus decisiones, fue un golpe particularmente fuerte. Él sabía que sus acciones podrían tener consecuencias terribles, pero eligió avanzar de todos modos, explicó Emiliano. Luis se detuvo. Sus pensamientos resonaban con la urgencia de una revelación profunda. ¿Podía él, a pesar de sus miedos y dudas, tomar decisiones con tal valentía? La carga histórica de su apellido se volvía palpable, y los frenos psicológicos que había sentido antes comenzaban a desvanecerse. Pero antes de que pudiera procesar totalmente esta nueva perspectiva, Emiliano lo interrumpió. Luis, aún hay algo más. Hay documentos que pueden hacerte replantear todo lo que creías sobre tu abuelo. Quiero que veas esto. En su mano sostenía una carpeta amarilla, desgastada y casi olvidada, que prometía un nuevo vínculo entre el pasado y el presente. Mientras el aire se espesaba y su mente luchaba con la inminente revelación, Luis sintió que su determinación se confrontaba con una inquietante mezcla de curiosidad y miedo. Podía ser el paso decisivo a su autodescubrimiento, o podría desvelar una verdad que preferiría no haber conocido. ¿Qué contiene esa carpeta?, preguntó. Su voz un leve susurro, aún sin estar preparado para la respuesta. Emiliano abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos cuidadosamente. Las hojas amarillas, bordeadas de un tiempo inquebrantable, diseminaban un olor a nostalgia y secretos. Estos son extractos de cartas, informes y recortes de prensa. Te mostrarán otro lado de don Manuel, dijo, mientras pasaba una hoja hacia Luis. La primera carta contenía palabras de admiración de otros líderes, pero a medida que Luis leía, notó un cambio. En un punto, las expresiones de respeto se tornaron en críticas. Esto es increíble, pensó, sintiendo que cada palabra resonaba dentro de él como una campana que anunciaba una verdad inesperada. Su abuelo no era solo un héroe, sino también un ser humano, con defectos y decisiones cuestionables. Con cada documento que revisaba, las facetas de su abuelo se multiplicaban. Se encontró con una noticia que hablaba de protestas en las que don Manuel había estado involucrado. Al lado de la visión idealizada que había llevado toda su vida, emergía la figura de un hombre que no solo buscaba el bien, sino que a veces cruzaba límites de moralidad que Luis no esperaba. La conciencia de que su abuelo había hecho sacrificios, sí, pero también se había equivocado, desdibujó los contornos de su relato familiar. El peso de la historia es abrumador, pensó mientras procesaba lo que había descubierto. Colisionaban en él opiniones encontradas. En algún lugar de su mente, las decisiones valientes de don Manuel competían con un esbozo de duda sobre la ética de sus acciones. Luis, es natural sentirse así, interrumpió Emiliano, como si leyera sus pensamientos. Los héroes no siempre son perfectos, y es importante reconocer las sombras y luces de una vida. Eso es lo que te permitirá aprender y crecer. La orientación de Emiliano le llegaba al alma. Al enfrentarse a su propio futuro profesional, las dudas que había vivido se tornaban más complejas. Comprendió que su camino no estaba destinado a ser perfecto. Con cada desafío que había experimentado, había tomado decisiones, algunas buenas y otras no tanto, que habían formado su carácter. Aquellas realidades se conectaban con las enseñanzas que ahora brotaban del legado de su abuelo. Si él pudo enfrentar sus propias fallas, tal vez yo también pueda enfrentar mis miedos en mi carrera, reflexionó en voz baja. La posibilidad de aceptar su humanidad, su imperfección, parecía abrir la puerta a una nueva comprensión de sí mismo. Las experiencias de su abuelo empezaban a hacer sentido en su propia vida, así como el arte de vivir sin miedo al fracaso. Mientras profundizaba en la última carta, un temblor recorrió su cuerpo. La referencia a un acuerdo conflictivo que su abuelo había hecho le dio un golpe de tristeza y despertar. Don Manuel había creído en las promesas de un socio que terminó traicionándolo, una lección de confianza mal colocada. Luis se sintió igual. Había negociado su propia felicidad por miedo a la incertidumbre. «Debo actuar», se dijo en silencio,
su corazón con una determinación renovada. Pero, ¿cómo llevar esos nuevos aprendizajes a sus decisiones? Había una urgencia palpante, un anhelo de no caer en las mismas trampas, de ser fiel a su camino. Para ti, Luis, es vital entender que una decisión valiente no siempre es una decisión popular, le recordó Emiliano, guiado por una sabiduría que solo la experiencia puede otorgar. A veces, la valentía reside en ser fiel a tus principios, incluso en la oscuridad. Luis realizó un profundo suspiro, absorbiendo la enormidad de su historia familiar y cómo esto podía definir su futuro. Pero en medio de esa revelación, otra inquietud se encendió. ¿Qué más había oculto en la vida de su abuelo? ¿Qué pasos había dado que podrían repercutir en su presente? La sensación de que aún había más por descubrir se hacía cada vez más palpable. Emiliano se detuvo un momento, como si supiera lo que estaba pasando por la mente de Luis. Hay algo más, un último documento que me gustaría que vieras, que podría cambiarlo todo de nuevo. La tensión en la habitación aumentó, mientras Luis se preparaba para lo que podría ser la revelación más impactante de su camino de descubrimiento personal. Luis sintió cómo el aire se volvía denso mientras Emiliano buscaba entre las hojas arrugadas. La incertidumbre le erizaba la piel. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría delinear su futuro casi tanto como había hecho el legado de su abuelo. La mente le daba vueltas, temiendo que revelaciones aún más perturbadoras pudieran sacudir los cimientos sobre los que había construido su propia historia. Cuando Emiliano emergió de la carpeta con un documento ligeramente desgastado, Luis contuvo el aliento. Era una carta, pero de un remitente mucho menos conocido, un antiguo colaborador de don Manuel. La escritura era irregular, como si la urgencia con la que había sido redactada hubiese impuesto su caos. Esto se escribió poco antes de su muerte, comentó Emiliano, fijando su mirada en Luis. Con manos temblorosas, Luis tomó la carta y comenzó a leer. Las palabras parecían fluir como un torrente, revelando secretos que su abuelo había mantenido ocultos. Había menciones de decisiones conspiratorias, de alianzas que no eran lo que parecían. La implicación era clara. Don Manuel había lidiado con sombras, que podían oscurecer la imagen de héroe que siempre había tenido en su mente. Cada renglón golpeaba su mente con la fuerza de la verdad. Luis comprendió que las decisiones de su abuelo no solo habían afectado su propia vida, sino que también había dejado marcas imborrables en los demás. Esto lo llevó a preguntarse si en su propia búsqueda de éxito había cometido errores similares. Si había caído en la trampa de la ambición a cualquier costo. A medida que su conciencia se expandía, Luis sintió un vacío en su interior. ¿Es esto lo que quiere ser? ¿Otro muñeco en la misma cuerda del pasado? Se cuestionó al recordar las palabras de Emiliano sobre ser fiel a los principios. La idea de ser un eco de las decisiones de un hombre que le había parecido ejemplar lo llenó de un repentino deseo de autenticidad. Luis ya no quería ser un reflejo de sus antepasados, sino encontrar su propio camino, aunque eso significara enfrentar su propia oscuridad. Debo cambiar esto, pensó. La realidad era que cada elección, cada camino que había tomado, lo había llevado a este momento de revelación. A su alrededor, el espacio se hacía más pequeño, como si el peso de la historia familiar presionara sobre él. La urgencia se desbordaba. La necesidad de actuar crecía desde lo más profundo de su ser. Emiliano lo observaba con atención, comprendiendo que ese no era un momento cualquiera. A veces la verdad duele, pero solo enfrentando lo que es, podemos encontrar un propósito real, le dijo, buscando penetrar las murallas que Luis había puesto. La empatía en su mirada lo impulsó a confesar sus propios miedos. No quiero traicionar mi propia esencia. Quiero aprender de sus errores, no repetirlos, expresó, sintiendo que su voz temblaba, pero también resonaba con una firmeza renovadora. La decisión de no dejar que el pasado dictara su futuro era un acto de valentía que emulaba a su abuelo. Sin embargo, en esta nueva luz, Luis se dio cuenta de que su propia historia debía diferenciarse. Cada paso que des será una marca en la historia que vas a dejar, añadió Emiliano, mientras la conexión entre ellos se profundizaba. Justo en ese instante, Luis comprendió que su vida no se definía únicamente por lo que había heredado, sino por las decisiones que tomara en el presente, las cuales podrían cambiar su vida, y quizás, por extensión, ayudar a otros a evitar los mismos errores.
Con el impulso de su descubrimiento reciente, Luis se prometió trazar su camino con una brújula interna, que ya no dudaría en seguir, incluso si eso significaba enfrentarse a críticas o desilusiones. Sabía que la batalla más grande sería consigo mismo, y que ese viaje hacia su propia autenticidad iba a ser épico. Pero aún así, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué decisiones estaba dispuesto a tomar en el futuro inmediato? Había un llamado claro que lo instaba a actuar, pero la verdadera cuestión era si tendría la valentía de hacerlo. ¿Estaba preparado para dar el primer paso? Mientras se sumía en sus pensamientos, una notificación en su teléfono interrumpió su meditación. Era un mensaje de un ex colega, ofreciéndole una colaboración. La coincidencia fue inquietante. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, se dijo, comprendiendo que el futuro podría depararle una elección crucial para su evolución personal. Luis tomó aire, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. La estrategia de su próxima jugada se formaba en su mente. Había decidido que iba a responder de una manera diferente esta vez. La lucha estaba solo comenzando. La luz del día se filtraba a través de la ventana como un recordatorio de las posibilidades que se presentaban para Luis. La notificación en su teléfono le había dejado un eco de incertidumbre, pero también una chispa de emoción. Tomó el dispositivo con firmeza, su mente maquinando respuestas, mientras su corazón latía con una mezcla de ansiedad y anticipación. La oferta de colaboración venía de Paola, una antigua colega del departamento de marketing. Había sido la más creativa y atrevida de su equipo, y nunca faltaba la oportunidad para desafiar las normas establecidas. Luis recordó su amabilidad, sus ideas innovadoras, y cómo su visión siempre había sido más amplia que la de la mayoría. Sin embargo, en su relación profesional había constantes sentimientos de inseguridad. La propuesta de trabajo parecía una puerta abierta a un nuevo nivel de creatividad, pero también a amplificar sus miedos sobre su propia capacidad. ¿Es esto lo que necesito para empezar a marcar la diferencia?, pensó, sintiendo la presión de una elección que iba más allá de una simple colaboración. Consciente de que esta decisión allanará podría el camino hacia una transformación significativa, su mente se llenó de posibilidades febrilmente creativas. Inspirado por el diálogo con Emiliano y las inquietudes sobre su legado familiar, comprendió que aceptar esta colaboración significaría dar un paso hacia afuera de su zona de confort. Era el momento de asumir riesgos, no solo en el ámbito profesional, sino también personal. Voy a aceptar, se dijo, convencido de que sería su primer paso hacia la autenticidad. Escribió su respuesta con una determinación renovada. Había sido clara y firme, expresando su deseo de colaborar y de aportar con su visión. Luis eligió no aferrarse a los temores, sino a la idea de que cada decisión tenía el potencial de reescribir su historia. Una vez enviada la respuesta, se sintió más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Esa misma noche, cuando Luis se sentó a revisar sus notas, recordando su primer contacto con la carta, se percató de algo. Los temas de ambición y honestidad flotaban en su mente como girasoles buscando luz. Tenía que profundizar en las oscuras verdades de su abuelo, no para revivir sus errores, sino para aprender de ellos. Con su laptop abierta y documentos a su lado, decidió investigar más sobre el antiguo colaborador de don Manuel, ya que parecía que el pasado tenía lecciones sorprendentemente relevantes. La búsqueda lo llevó a descubrir un historial fascinante de negociaciones tensas y decisiones sobre la marcha. Sus dedos danzaban en el teclado, cada hallazgo le brindaba más claridad. Luis comprendió rápidamente que la audacia en los negocios, como en la vida, estaba en la capacidad de enfrentarse a los riesgos con una base ética y una misión clara. Sus logros no podían ser fruto de artimañas oscuras, todo lo contrario, deberían estar sustentados por la honestidad y la integridad. De repente, un archivo descargado sorprendió su atención, un antiguo correo electrónico entre su abuelo y su colaborador, donde se planteaban preguntas sobre la dirección del negocio. Lo leyó con atención, y cada línea parecía resonar con el eco de decisiones difíciles que ni siquiera Luis había considerado. Mientras reflexionaba sobre la situación y absorbía la información, una idea comenzó a formarse en su mente. Ya no solo se trataba de su próximo movimiento profesional. Estos descubrimientos recientes sobre su legado familiar lo impulsaban a un diálogo interno más profundo.
uno que lo llevaría a una confrontación directa no solo con su pasado, sino también con sus propios valores. El momento culminante se acercaba. ¿Estaría Luis listo para ejercer su influencia en esta nueva colaboración y al mismo tiempo ser fiel a su búsqueda de autenticidad? Ya no podía permitir que los errores de don Manuel definieran su futuro. Con esa claridad mental, se sintió preparado para dar un paso más en su camino hacia el cambio. El reflejo en la pantalla de su computadora parecía ser la representación de un nuevo yo, y eso le infundió una nueva energía. Pero esa noche, mientras cerraba el portátil, un mensaje apareció en su teléfono. ¿Tu abuelo estaba involucrado en algo más? Era un nuevo contacto, alguien inesperado. Esa pregunta hizo que Luis se sintiera en la cuerda floja, como si el hilo de su legado estuviese a punto de desenredarse de una manera que ni él había podido anticipar. ¿Qué secretos más podrían estar por descubrirse? ¿Y cómo impactarían su camino hacia la autenticidad? La tensión se sentía palpable, como si una revelación inesperada estuviera a la vuelta de la esquina. El sol brillaba intensamente sobre el rostro de Luis mientras se preparaba para su primera reunión con Paola. Su corazón pulsaba en un ritmo errático, mezclando emoción y ansiedad. Había pasado semanas adentrándose en la verdad sobre su abuelo, y esa realidad pesaba sobre él de muchas maneras. Si bien las revelaciones sobre don Manuel lo habían desafiado a repensar su propia identidad y elecciones, sabía que el momento de actuar había llegado. Mientras caminaba hacia el café donde se encontrarían, las palabras de Emiliano resonaban en su mente. Una decisión valiente no siempre es popular. En vez de continuar con la sombra del pasado, había decidido abrazar su verdad personal y utilizarla como una guía para su futuro. A medida que se acercaba al lugar, sintió que había dejado atrás la duda. Estaba listo para mostrar un nuevo lado de sí mismo, uno que estaba determinado a vivir con autenticidad y propósito. Al entrar al café, divisó a Paula en la esquina. Su energía vibrante y su espíritu creativo siempre lo habían inspirado, pero hoy había un nuevo tipo de desafío que presentarle. Se acercó con una sonrisa y la saludó, y ambos se sumergieron de inmediato en una conversación animada sobre ideas innovadoras para su colaboración. Luis expuso su visión con confianza, pero antes de continuar, tomó una respiración profunda. Quiero hablarte de algo que ha estado ocupando mi mente recientemente, de mi familia, de don Manuel, de su vida y de las lecciones que he descubierto sobre él. Quiero que nuestra colaboración no solo sea un proyecto, sino un legado que honre verdaderamente la memoria que llevo dentro. Paula lo miró con atención. Me parece fascinante, Luis. Cuéntame más sobre lo que has aprendido. Mientras compartía las historias de su abuelo, también reveló su propia vulnerabilidad ante las inseguridades y la presión que había sentido en su carrera. Pero esta vez, al hablar, no lo hizo desde un lugar de desánimo. Observaba la conexión entre el legado de su abuelo y su propia vida, una historia de valentía y errores, algo pura y honestamente humano. Con cada palabra, sentía cómo su voz se fortalecía. Paula, emocionada, respondió, «Eso es absolutamente poderoso. Esta autenticidad que muestras podría influir en muchos, no solo en tu campo, sino en las vidas de aquellos que escuchan. Estamos hablando de un impacto real aquí». Luis sintió un calor recorrer su cuerpo. En ese momento, percibió que ya no estaba solo en su batalla por ser auténtico. Había un mundo de posibilidades esperándole. Y más importante aún, había tomado la decisión valiente de ser proactivo con su historia. El encuentro se transformó rápidamente en una lluvia de ideas. Luis y Paula empezaron a proyectar su colaboración, un blog donde podrían compartir historias de agricultores en situaciones similares, realizando un llamado a la acción contra las injusticias del campo. En su mente, se vislumbraban las imágenes de personas encontrando empoderamiento en sus propias voces, personas que se levantarían para defender sus derechos. En el camino de regreso a casa, después de una productiva reunión, Luis sintió que la vida lo empujaba hacia adelante. Había alcanzado un punto de inflexión. Se sentía decidido a forjar un camino que no solo representara su legado familiar, sino que también permitiera que su voz resonara en el mundo. Al entrar a su apartamento, un mensaje volvió a iluminar su teléfono. Era Emiliano, quien aludía a la importancia de la historia que estaban entrelazando. Exclamaba sobre la reunión que tendría con un grupo de agricultores.
Y eso encendió una chispa de determinación en Luis. Era el momento de aprender, de actuar, y de llevar adelante los ideales de su abuelo, transformando la tragedia en una oportunidad de crecimiento. Luis decidió que sería el portador de aquel mensaje. Tomaría las lecciones aprendidas de su abuelo, y las aplicaría a su vida, con la firme intención de no permitir que el pasado dictara su futuro. Era un nuevo día, con nuevos comienzos. Los miedos y las inseguridades fueron reemplazados por una sólida confianza. Había pasado de ser un joven atado por el miedo al fracaso, a convertirse en un guerrero de su verdad. En su camino al foro donde Emiliano lo había invitado nuevamente a hablar, Luz se sintió ligero. A medida que se acercaba a su destino, su corazón latía fuertemente, no por el miedo, sino por la anticipación de poder compartir su historia, y ofrecer un espacio a quienes, como él, necesitaban encontrar su voz. La imagen de su abuelo pasó por su mente, empujándolo hacia adelante, recordándole la inmensidad del legado y la responsabilidad que tenía. Finalmente, al llegar, se dio cuenta de que la decisión de enfrentarse a sus miedos le había permitido crecer. Había cumplido su cometido de rendir homenaje a su abuelo, y a su vez, había cimentado un camino hacia su autenticidad. Luis ya no era solo un joven agrónomo, se había convertido en un defensor de justicia y sinceridad. Mientras se preparaba para subir al escenario, repitió en su interior: hacer es un acto de valentía. Con el micrófono en mano, supo que había transformado la historia en su propia realidad. Había tomado el control de su vida, enfrentándose a la oscuridad con la luz de su verdad. Nunca se detendría. En ese momento, lo entendió. El verdadero logro personal viene de aprender a construir una identidad propia sobre las lecciones del pasado, la autenticidad como su faro, y un futuro repleto de posibilidades por descubrir. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias emotivas que te sorprenderán. Este es el momento de mostrar tu apoyo dejando un me gusta ahora, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuánto significa apoyar el canal a través de estas acciones. Haga que su voz se escuche.